El día de hoy estaremos viendo el último párrafo de este capítulo, que es el 3. Y lo que estamos viendo es la doctrina de la perseverancia de los santos o de los creyentes. Es lo mismo. Entonces dice así, de la siguiente manera: y aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por un tiempo permanezcan en estos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan a su espíritu. Llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido y su conciencia herida. Lastiman y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre sí mismo. Aún así, renovarán su arrepentimiento y serán preservados por medio de la fe en Cristo Jesús hasta el fin. Mis queridos hermanos, la vida cristiana no es una línea ascendente de solo éxito, 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 sino que es un camino de luchas, caídas y también restauraciones. Esa es la realidad. Muchos de nosotros podemos decir y a la vez también reconocer que aunque hemos conocido la gracia de nuestro Señor, todavía batallamos con la tentación. Todavía batallamos con la frialdad espiritual y con pecados que hieren nuestra conciencia. No somos perfectos. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios cae en pecado? ¿Lo abandona el Señor? La confesión en este párrafo número 3 nos da una respuesta profundamente bíblica. Y eso es lo que nosotros deseamos, una respuesta bíblica. Los creyentes sí pueden caer en pecados graves y permanecer en ellos por un tiempo, pero nunca serán abandonados por Dios, porque Él mismo los restaura y los preserva en Cristo Jesús hasta el fin. Así que, hermano, este párrafo número 3, en primer lugar nos recuerda una verdad, una realidad que no podemos negar. Los creyentes pueden caer en pecados graves. El apóstol Pedro negó al Señor una vez. ¿Cuántas veces? Una vez, 2 veces, 3 veces. Y aún después de haber caminado con el Señor por más de 3 años. El rey David, un varón conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato. Y por un tiempo endureció su corazón. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que nadie, ninguno de ustedes son exentos de caer. Hermanos, la tentación de Satanás es real. Y también el mundo ejerce una presión constante sobre los creyentes. Y no debemos olvidar que hay todavía una corrupción remanente en nosotros que nos empuja al pecado. Además, muchas veces descuidamos los medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuáles? La oración, la palabra de Dios, la lectura, la meditación de la palabra del Señor, exponernos a la palabra de Dios y la comunión de la iglesia. Pedro fue advertido no una vez. Pedro fue advertido varias veces por nuestro Señor Jesucristo a velar y a orar. Pero él se quedó dormido. No quiso reconocer el peligro. Así también nosotros, cuando descuidamos la oración y la vigilancia espiritual, quedamos vulnerables, amados hermanos. En segundo lugar, este párrafo número 3 enseña que el pecado trae consecuencias dolorosas a la vida del creyente. La confesión dice que cuando caemos, incurrimos en el desagrado de Dios y contristamos su espíritu. Y aquí la confesión de fe, lo que estás haciendo es confirmar lo que dice la palabra del Señor en el libro en la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 30 y el versículo 31. Y esto el salmista lo describe todavía con imágenes más fuertes.
Leamos el Salmo 32, versículo 3, y nos dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Sin embargo, el pecado no destruye la unión del creyente con Cristo, pero sí afecta su comunión, su gozo y su utilidad. Perdemos la paz interior, se endurece el corazón, nuestra conciencia queda herida y lamentablemente escandalizamos a otros con nuestro mal testimonio. Así le ocurrió al rey David. Él reconoció su pecado, pero el profeta Natán le dijo en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y el versículo 14: por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Mis amados hermanos, aquí hay una advertencia seria. Aunque el creyente no pierde la salvación, sí puede perder privilegios, consuelos y oportunidades de servir, y traerá sobre sí el juicio temporal del Señor. Y este principio lo afirma la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Pero cuando somos juzgados, ¿qué pasa? El Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Pero en tercer lugar, aquí viene el corazón de este párrafo. Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque los creyentes caigan, serán restaurados. Pedro sí negó al Señor, pero Cristo había orado por él. Lucas capítulo 22, versículo 32, que nos dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Cuando Pedro lloró amargamente por haber negado a Jesús, no lloró solo. Lloró sostenido por la intercesión de Cristo. También el rey David, después de su caída, clamó, Salmo 51, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios escuchó ese clamor y lo levantó nuevamente. Así también esto sucede con cada creyente verdadero. Aunque caiga, el Espíritu Santo lo conducirá al arrepentimiento y lo preservará en la fe hasta el fin. Y esto nos muestra, amados hermanos, la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y un falso profesante. El incrédulo puede aparentar por un tiempo, pero finalmente va a abandonar la fe porque nunca fue de Cristo. En cambio, el creyente verdadero puede tropezar, pero nunca será desechado porque Dios mismo lo sostiene. Algunas aplicaciones. Mis amados hermanos, esta enseñanza nos da seguridad y consuelo, pero también nos llama a la seriedad. Y aquí es importante que debemos de estar alerta, vigilante, hablando en el sentido espiritual. Amado hermano, si estás luchando con un pecado y has caído en esta semana una y otra vez en esa forma de pecaminosa, tú sabrás, puede ser que con tu hablar, con tu actuar, tú lo sabrás. La palabra de Dios nos afirma que el Señor no ha terminado contigo. Quizás hoy te sientes sin fuerzas, con la conciencia herida, con un gozo apagado en este culto. Pero recuerda, Cristo intercede por ti. Y el Padre te disciplina, no para destruirte, sino para restaurarte. Así que levántate en arrepentimiento, confía en la gracia de Dios y vuelve a andar en sus caminos con gratitud. Ahora, mi amado hermano,
si persistes en vivir en pecado sin arrepentirte. Esta doctrina no es licencia para pecar. No se trata de abusar de la gracia de Dios, sino de responder con gratitud y un temor santo. El creyente verdadero no puede permanecer cómodo en el pecado. No es posible. Tarde o temprano el Espíritu Santo lo quebrantará y lo llamará al arrepentimiento. Y para ti, mi querido amigo que está aquí en esta tarde, quizás piensas que tú puedes vivir como se te dé la regalada gana y después volver a Dios también cuando tú quieras. Escucha muy bien. El pecado destruye, mata, endurece y arruina tu vida. La única seguridad está en Cristo. Él cargó con nuestros juicios eternos en la cruz del Calvario. Si hoy, por medio de esta reflexión o por medio de la exposición de la palabra del Señor, tú escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, querido amigo. Ven a Él en arrepentimiento y confía en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, el párrafo número 3 de este capítulo número 17 nos enseña con un profundo realismo que los creyentes pueden caer. Sin embargo, con gloriosa esperanza jamás serán abandonados. Pero el pecado, y tómalo muy en serio, trae dolor y trae disciplina. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Tú puedes engañarnos a todos, pero a Dios no lo vas a engañar. Él trae disciplina y lo hace no para destruirte, sino para restaurarte. Cristo trae restauración y vida. Así que tomemos esta verdad como un llamado a la vigilancia espiritual, a la humildad y a la confianza en el Señor. Amados hermanos, descansemos no en nuestra propia fuerza, no en nuestras opiniones, sino en la fidelidad del Dios que preserva a los suyos hasta el fin. En esto creemos y confesamos. Que el Señor nos ayude.